Muy buenos días, buenas tardes. A nombre de Cronos y Payroll Plus, queremos darles las gracias por su asistencia a este webinar. Mi nombre es Alfredo Trevilla y tendré el gusto de ser su presentador. Para cualquier pregunta que deseen hacer, pueden hacerlo mediante nuestra herramienta de chat. Para comenzar, en la actualidad, muchas empresas en México todavía llevan el control de tiempo y asistencia de forma manual o semiautomatizada. Es muy común ver que todavía se hacen registros en papel, cartones, hojas de cálculo, o bien se obtienen a través de registros de relojes checadores que no ofrecen muchas ventajas ni beneficios. El problema con todo esto es que hay mucho margen de errores accidentales o inclusive intencionales que afectan a las empresas a que el costo de la nómina sea más y en ocasiones mucho más de lo que debería ser. Aquí viene la primera pregunta para el chat. ¿Qué porcentaje consideran ustedes que su empresa anualmente está pagando de más su nómina por causas de errores? Ya sea un 3%, un 5%, un 10%, etcétera. Agradeceremos si pueden darnos esta información a través del chat, meramente para darnos una idea. Esta información más adelante la vamos a poder revisar y ver cuál es la situación actual de sus empresas. Bueno, además del pago de una nómina inflada causada por los errores que no se detectan, por el pago de horas no trabajadas aprobadas por los supervisores a sus consentidos, por el pago de salarios a empleados ausentes que alguien más checó por ellos, o vacaciones tomadas y no registradas, por el pago de horas extras injustificadas. También hay un impacto en productividad que infla los costos de la empresa. Otro costo también asociado para la empresa son las penalizaciones a las que pueden llegar a incurrir por incumplimiento de regulaciones de sindicatos, gobierno y de la misma empresa. Esto al no tener evidencias confiables que puedan presentar ante una auditoría. Por todas estas razones es por las que una empresa busca automatizar su proceso de manejo de tiempo y asistencia de su personal y buscan una solución que les permita integrar toda la información para controlar los costos laborales, aplicando correctamente las reglas de pago, aumentar la productividad y mantenerse a salvo cumpliendo con las regulaciones. ¿El pago de su nómina está inflado? Esta es una nueva pregunta para el chat. ¿Cuáles son las causas que ustedes tienen detectadas que están inflando el pago de su nómina? Igual también aquí agradeceríamos si nos pueden ayudar contestando o dándonos retroalimentación. Ejemplos pueden ser errores al transcribir la información de los marcajes y a la hora de capturarlos. Pueden ser también por retardos que no son descontados, horas extras dobles, triples pagadas innecesariamente. Cada supervisor interpreta las reglas de pago y las aplica a su criterio, favoreciendo a sus consentidos, etc. ¿Sí? Todas estas son ejemplos que nos gustaría ver y compartir en el caso de ustedes, si han detectado algunos otros. Vamos a continuar y en el siguiente slide lo que podemos ver, pues vamos a poder conocer cuáles son los errores que se presentan en las tres capas de un proceso manual o semiautomatizado. Nos hemos percatado de que todavía existen muchas empresas que hacen sus procesos de manera manual y eso causa pues muchas inconsistencias, ¿no? Veamos un proceso típico y sencillo de flujo de datos de un proceso de tiempo y asistencia desde el marcaje hasta la nómina. Usted comenzará a darse cuenta de cuántas oportunidades existen para cometerse errores. Los errores que ocurren al principio del proceso en el marcaje pueden ser referidos
como errores de los empleados. Pueden ser errores accidentales o intencionales. Es importante señalar que estos a menudo pasan desapercibidos en sistemas manuales o semiautomáticos hasta que es demasiado tarde, provocando el inflado de la nómina. Los errores del supervisor se refieren a menudo como errores de la transcripción. Estos no solo incluyen la falsa interpretación de los datos del tiempo y las reglas de pago, pero también pueden ser intencionales, como resultado del favoritismo por parte del administrador. Hay un montón de tiempo perdido aquí y los errores en esta etapa son aún más difíciles de detectar o confirmar, ya que normalmente resultan en cuestionar la competencia del gerente. Es importante señalar que en esta etapa, si un error es detectado, todo debe ser enviado de vuelta al empleado desde el principio. Grandes errores pueden pasar desapercibidos por los gerentes, pero normalmente se verán detectados en la nómina. En este punto, el trabajo debe de ser enviado de nuevo al encargado y una vez más, posiblemente de nuevo al empleado para la corrección. Muchos sistemas son incapaces o ineficaces para detectar todos los errores y esto se debe principalmente porque las reglas de pago están disasociadas a ellos, parcial o totalmente. Finalmente, se hace el pago de la nómina. Si un empleado está mal pagado, puede apostar que lo reportará inmediatamente. En este punto, la revisión se dirige al departamento de nómina y a su vez, probablemente con el gerente y tal vez incluso con el empleado. Cuando todo está dicho y hecho, los reportes y la visibilidad de las tendencias y los escenarios ni siquiera están disponibles en tiempo real hasta que todos los problemas son solucionados. A menudo eso ya es demasiado tarde. Ahora veamos en la siguiente gráfica los errores en el cálculo de la nómina, sobre todo que causan pérdidas para las empresas. Y como veíamos, son errores provocados por los empleados, por los supervisores o inclusive también por los sistemas. Bueno, los errores de nómina se distribuyen normalmente, lo que significa que hay tantas ocurrencias de pagos insuficientes como hay también de pagos en exceso. Debe ser bastante obvio que cuando los empleados son mal pagados, será muy rápido para informar de esto y la demanda que se puedan arreglar. Normalmente, la nómina puede detectar fácilmente errores grandes y evidentes, como pagar a alguien 2 veces. Esto todavía deja un volumen significativo de sobrepagos más pequeños que pasan desapercibidos y compuestos a un problema realmente grande. El impacto aquí, basado en datos de terceros, tiende a representar casi el 3% de los costos de la nómina anuales de una organización. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué tipo de errores conducen a estos pagos excesivos ocultos? Errores de datos. Piense en las hojas de trabajo de papel de antes. Existen todo tipo de oportunidades para que el tiempo de los empleados sea mal capturado, indebidamente aprobado e incorrectamente transferido al departamento de nómina. Cada registro puede ser confuso a medida que el número de empleados crece. El problema crece excepcionalmente en cuestión del número de errores. Cuando las horas extras, las vacaciones y los tiempos tomados sin goce de sueldo se registran incorrectamente, esto conduce a un pago excesivo de la nómina.
Este problema se vuelve aún más grande cuando las compañías no están pudiendo hacer efectiva sus reglas de pago y eso les afecta con su cumplimiento, ya sea con sindicatos, con requisitos gubernamentales o de la misma empresa. Errores intencionales. La mayoría de las compañías piensan que sus empleados son dignos de confianza. Sin embargo, estudios psicológicos reflejan que un empleado confiable puede ser capaz de hacer trampa con su registro de hora o querer conseguir con su supervisor que le perdone el retardo o que le deje salir antes de su hora normal. Y esto sin que quede registrado. Esto tiene un impacto económico en el dinero que pone la empresa para el pago de la nómina. Imagínense si cada empleado tiene esta mentalidad y se ocurre todos los días, todo esto se suma para la empresa en costos indebidos y que a menudo la suma es millonaria si hablamos anualmente. Hay 3 tipos de violaciones en el proceso que hacen que la empresa le cueste dinero por tiempo reportado de manera ilegítima. Esto pasa cuando los gerentes dan tratamiento preferente a sus consentidos. Ejemplo, autorización de horas extras innecesarias que no son auditadas, la marcación que alguien hace por otra persona que no está presente, por lo que no se hace registro de llegada tardía, salida anticipada o inclusive ausentismo. Hay estudios que revelan que en promedio el 19% de todos los empleados han admitido haber ayudado a un amigo a hacer su marcación. El número de los que se han hecho inclusive se presume que es mayor. Más del 70% de todas las empresas han descubierto que han experimentado pérdidas por esta causa. Pérdidas que van desde el 1.5 hasta el 3% de la nómina total. Sin la automatización, las empresas se están exponiendo a este tipo de riesgos y cantidades de errores. Ahora veamos que también la falta de automatización afecta fuertemente en la productividad de los gerentes, ya que les toma más tiempo de lo debido el poder tener listo el archivo de la prenómina para poderlo pasar al departamento adecuado de nómina. Por otro lado, atender todos los casos de errores con los empleados causa baja en la productividad, tanto del empleado como del supervisor y gerente. Es muy costoso para la compañía tener que dedicar tiempo de sus recursos, de sus gerentes para resolver este tipo de problemas. Y esto lo podrían evitar mediante un sistema totalmente automatizado, donde toda esta automatización se hiciera desde el marcaje hasta tener el archivo listo de prenómina. En promedio, los gerentes de recursos humanos y de nómina pierden más de 2 semanas al año resolviendo errores. Si vemos cuánto cuesta el salario de los gerentes durante 2 semanas, nos daremos cuenta que son costos que impactan financieramente también a la empresa, además de impactar también a la productividad de los gerentes. Pues una de las cosas que nosotros, tanto Payroll Plus como Cronos, estamos impulsando es un sistema completamente automatizado, simplificado, sencillo, que ayude a las empresas, ayude a los supervisores, a los gerentes, a los departamentos de nómina a poder eliminar los errores en este proceso, al poder tener la información en tiempo real, poder ver reportes en tiempo real en cualquier momento, no importa el periodo, y que hagan que la recolección de los marcajes se haga de manera automática en una terminal inteligente que está conectada a los sistemas y que hace que las reglas de pago se cumplan al pie de la letra, que las reglas de pago se apliquen automáticamente, de tal manera que eso evita
que los supervisores puedan hacer su propia interpretación de la regla o puedan jugar con las reglas, ¿no? El supervisor, pues su tarea únicamente será de revisar y aprobar incidencias que requieran una aprobación especial, y el departamento de nómina recibirá la prenómina, el cálculo de la prenómina, y únicamente esto hará que pueda pasarse al pago del empleado. Y el pago, y el empleado, lo que buscamos es que siempre tenga un pago justo, un pago exacto, y que evitemos la pérdida de tiempo por reclamaciones que el empleado tenga que hacer, o inclusive también por pagos que se hayan hecho en exceso y que no hayan sido detectados. Bueno, pues muy bien. Hablando un poquito ahora acerca de quién es Cronos, por si acaso hay algunos de ustedes que no han escuchado Cronos, puede ser que tengamos la fortuna de que algunos de ustedes ya les tocó usar Cronos en otras empresas y ya nos conocen. Bueno, Cronos, por supuesto, es el líder global en soluciones de administración de la fuerza laboral. Cronos fue fundada en 1977, o sea, hace ya 40 años. Nuestro corporativo está en Massachusetts, Estados Unidos. Tenemos presencia en más de 100 países. Somos más de 5,000 empleados. Más o menos un billón de dólares de ingresos es lo que tiene la compañía. Más de 30,000 empresas a nivel mundial usan Cronos actualmente, y eso se traduce en más de 40 millones de empleados por día hacen su marcación en una terminal de Cronos. En México tenemos ya 22 años establecidos con una entidad legal, somos más de 40 empleados, inclusive tenemos nuestro equipo del área de soporte técnico en español, y tenemos ya más de 5,000 clientes. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Bueno, nosotros ofrecemos un sistema, una plataforma que integra los elementos que se consideran dentro de la administración de la fuerza laboral, ¿sí? De tal manera que en esto, con este sistema, nosotros nos enfocamos a resolver principalmente 3 aspectos críticos en una empresa, en un negocio. ¿Cuáles son? Bueno, el primero de ellos, ayudamos a las empresas a controlar los costos de la nómina, ¿no? El costo de la fuerza laboral. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestro sistema permite reducir los sobrepagos, eliminar los procesos manuales, reducir la sobreprogramación de los empleados de acuerdo a sus horarios, y también proporciona visibilidad y control. Esto es algo muy importante. Una empresa que tiene claridad de lo que está sucediendo, que tiene visibilidad de lo que sucede en el proceso, tiene control de él, y esto le permite mejorarlo. Otra de las cosas que también ayudamos a las empresas es a minimizar los riesgos de incumplimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de la administración centralizada de las políticas. Es muy importante que las políticas, las reglas de pago estén centralizadas, estén puestas en un sistema, y que este sistema se encargue de que la regla se cumpla al pie de la letra, evitando el que unos supervisores puedan, de acuerdo a su interpretación, aplicarla y otros no. Hacemos el seguimiento detallado de cada una de las situaciones que suceden en el sistema, de los marcajes, de las autorizaciones, y entonces toda esta información se puede reportar, se pueden generar reportes en tiempo real, y además sirven para cuestiones de auditoría. Auditoría, por ejemplo, con los sindicatos, con las leyes laborales gubernamentales, o inclusive de las mismas reglas de la empresa.
También ayudamos a mejorar la productividad de la fuerza laboral, automatizando procesos justamente. Podemos también hacer que las personas estén en el lugar correcto, a la hora correcta, de acuerdo a sus skills. Y bueno, buscamos que la fuerza laboral entienda el impacto que las personas tienen sobre el negocio. Dentro de este proceso, la parte más importante o la parte comienza en la recolección de los datos. Una vez que estos datos se recolectan en nuestra terminal, que es una terminal inteligente, nosotros podemos hacer muchas cosas, como puede ser la administración del tiempo y la asistencia, reducir errores, minimizar los sobrepagos, podemos administrar el ausentismo también, podemos administrar a las personas que no están presentes. En lo que se refiere al pronóstico y a la programación, nosotros ahí nos encargamos de poder programar horarios, elegir a las personas correctas, ponerlas en el lugar correcto o en el momento correcto. También podemos tener un registro de actividades en la cual nosotros vinculamos a las personas con el trabajo que desempeñan. Podemos hacer análisis de tal manera que podemos monitorear, diagnosticar y resolver problemas. Así que bueno, a grandes rasgos, esto es lo que la solución de Cronos ofrece a las empresas para ayudarles a que sus reglas de pago se puedan aplicar correctamente y puedan ayudar a la empresa a reducir todos estos costos asociados hacia los errores, ¿no? La solución de Cronos no ofrece un reloj checador como tal, sino realmente ofrece una terminal muy versátil. Con nuestra terminal se puede agregar mucho valor a la empresa, ya que en ella tanto gerentes, supervisores y empleados pueden interactuar. Nuestra terminal tiene un menú en la pantalla. Dicho menú es configurable y proporciona información tal como información de los marcajes de entradas y salidas, hojas de horarios. Se puede hacer consulta y solicitud de tiempo libre y vacaciones. Se pueden consultar los horarios actuales. Se puede llevar un control también de acceso al comedor. Se pueden hacer transferencias de costos, de centros de costos, perdón. Se pueden enviar mensajes personalizados a los empleados cada vez que hacen su marcación de entrada o salida. O también se pueden hacer anuncios como por ejemplo la felicitación del empleado del mes o anuncios generales de la compañía. Las terminales de Cronos son muy resistentes, aguantan la intemperie, el uso rudo. Incluso nuestros biométricos son capaces de detectar huellas digitales muy desgastadas, así como también evitar el que otra persona quiera hacerse pasar por alguien más. Eso ayuda a evitar que se pase un marcaje al cálculo de la nómina que causará un aumento indebido. Puede almacenar 4000 huellas digitales, 2 por empleado si así se desea. Cuenta con una memoria interna que almacena los marcajes en caso de que se fuera la luz o la señal de internet. Existe la opción de una batería interna de respaldo que permite que aunque se vaya la luz, los empleados puedan seguir haciendo sus marcaciones. La información de los marcajes se puede consultar en tiempo real e inclusive sacar reportes. Las terminales también se pueden utilizar para hacer la marcación de entrada y salida del comedor y llevar un registro de comidas diarias. También tiene la capacidad de mandar un pulso de 5 volts para poder activar un relevador de corriente para liberar, por ejemplo, un torniquete. Estos son solo ejemplos de algunos de los clientes de Cronos en México, los cuales, pues, desde hace ya varios años han
han utilizado nuestra herramienta, la siguen utilizando y están muy satisfechos de ella. Bueno, quisiéramos en este momento abrir el espacio para ver si hay preguntas. Las preguntas las pueden hacer a través de la herramienta de chat. Bueno, si por el momento no hay preguntas, entonces no me queda nada más que agradecerles por su asistencia y para mayor información, aquí ponemos los datos de contacto de Aide Chao, que está en Guadalajara, y de Tiffany Arrazola, que se encuentra en la Ciudad de México, para que puedan hacer cualquier consulta o bien si requieren mayor información. Por mi parte ha sido todo. Les doy las gracias por su atención.